nuestro encuentro anterior, llegamos a una conclusión un tanto abrumadora. El ser humano está en una condición de desconexión profunda con su Creador. Hablábamos de la pérdida de la Shalom y de cómo nuestras flechas siempre caen cortas del blanco de la gloria de Dios. Ante ese panorama, surge la pregunta más importante de la historia. ¿Quién puede cruzar ese abismo? Si nosotros no podemos subir hacia Dios, ¿es posible que Dios baje hacia nosotros? Hoy vamos a hablar de la persona más influyente, debatida y a veces incomprendida de todos los tiempos, Jesús de Nazaret. Pero no vamos a verlo solo como un gran maestro de moral o un profeta de la antigüedad. Vamos a sumergirnos en el misterio de su identidad, porque verás, en el cristianismo la identidad de Jesús es la clave de la salvación. Si Él es menos de lo que afirma ser, el puente se rompe. Si Él es quien dice ser, entonces la esperanza es real. Si este mensaje te edifica y te ayuda a crecer espiritualmente, te invito a darle like a este video, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de estos devocionales. Ahora sí, profundicemos juntos. Para entender quién es el Salvador, tenemos que viajar mucho antes de su nacimiento en Belén. El Evangelio según San Juan capítulo 1, versículos del 1 al 14, nos ofrece una de las introducciones más profundas de toda la literatura universal. Juan no empieza con un pesebre, empieza con la eternidad. Él utiliza una palabra griega que en su tiempo era revolucionaria, logos. En el pensamiento griego, el logos era la razón suprema que gobernaba el universo. Pero para los hebreos la palabra de Dios era su poder creativo en acción. Juan une ambos mundos y nos dice algo asombroso. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Esto nos dice que Jesús no es un plan B que Dios inventó cuando las cosas salieron mal en el jardín. Él es el Creador mismo. El texto nos dice que por medio de Él todas las cosas fueron hechas. Por lo tanto, el Salvador no es un tercero que interviene en un pleito ajeno. Es el mismo autor de la vida que decide entrar en su propia obra para restaurarla. La salvación comienza con esta verdad. El que viene a rescatarnos es el mismo que nos dio el aliento de vida en primer lugar. Pero aquí es donde la historia se vuelve realmente increíble. El mismo pasaje del Evangelio según San Juan capítulo 1 dice que aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Esta es la doctrina de la encarnación. Imagina por un momento la magnitud de esto. El Dios que sostiene las galaxias con su palabra, el que habita en luz inaccesible, decidió voluntariamente limitarse a una estructura de carbono, a huesos, músculos y, lo más impactante, a la capacidad de sentir dolor y hambre. ¿Por qué hizo esto? Porque para salvarnos, el Salvador debía ser nuestro representante. Tenía que ser plenamente Dios, para tener el poder de rescatarnos, pero plenamente hombre para poder ocupar nuestro lugar. Para profundizar en cómo Dios pudo hacerse hombre, sin dejar de ser Dios, los teólogos recurren a una palabra que encontramos en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11. La palabra es kenosis, que significa vaciamiento. Pablo nos dice que Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Aquí hay que ser cuidadosos. La kenosis no significa que Jesús dejó de ser Dios, significa que por amor a nosotros, decidió dejar a un lado el uso independiente de sus atributos divinos y su gloria visible para vivir como un ser humano bajo la guía del Espíritu Santo. Imagínalo como un rey todopoderoso, que decide quitarse la corona y las vestiduras reales para ponerse los harapos de un mendigo. Sigue siendo el rey, por supuesto, pero ha elegido vivir la realidad de sus súbditos para poder entenderlos, amarlos y, finalmente, morir por ellos. Jesús se vació de su comodidad para llenarnos a nosotros de su gracia. Esta humildad es el corazón del Evangelio. La salvación no viene por un despliegue de fuerza bruta celestial, sino por un acto de entrega voluntaria y profunda vulnerabilidad. Ahora conectemos esto con lo que vimos en el primer tema. Si recuerdas, el diagnóstico era que el primer hombre, Adán, falló en el jardín. Él decidió ser autónomo, y eso trajo la desconexión. En teología vemos a Jesús como el segundo Adán. Esta comparación es vital para entender nuestra salvación. El primer Adán estaba en un jardín perfecto, y ante una pequeña tentación desobedeció, trayendo la muerte a toda la humanidad. El segundo Adán, Jesús, fue llevado a un desierto hostil, y ante tentaciones monumentales, obedeció perfectamente. Donde el primer hombre dijo que se haga mi voluntad y no la tuya, el segundo Adán dijo en el jardín de Getsemaní, Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. El apóstol Pablo desarrolla esta idea de manera magistral.
nos explica que así como por la desobediencia de un solo hombre, todos fuimos constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. Jesús vino a rehacer la historia humana. Él vivió la vida que nosotros debimos vivir, y como veremos más adelante, murió la muerte que nosotros debíamos morir. Él es el representante de una nueva humanidad. Al unirnos a Él por la fe, su victoria se convierte en nuestra victoria. Muchos preguntan, ¿no podría Dios simplemente habernos perdonado con una palabra desde el cielo? La respuesta bíblica es que Dios es tanto amor como justicia. La justicia demandaba que la deuda de la humanidad fuera pagada por un humano, pero la deuda era tan grande que solo Dios podía pagarla. Por eso, la identidad de Jesús como Dios hombre es el único camino posible. Si Jesús fuera solo un hombre, su sacrificio solo alcanzaría para Él mismo. Si fuera solo Dios no podría morir ni representarnos en el banquillo de los acusados. Pero siendo ambos, se convierte en el mediador perfecto. Él es el único que puede poner una mano en el hombro de Dios y la otra en el hombro del ser humano, y volver a unirlos en un abrazo de reconciliación. Para cerrar esta reflexión sobre quién es Jesús, quiero que pienses en lo que esto significa para tu vida diaria. Saber que el Salvador es el Dios encarnado significa que no servimos a una deidad distante que observa nuestros problemas desde un trono de mármol frío. Servimos a un Dios que sabe lo que es estar cansado, que sabe lo que es ser traicionado por amigos, que sabe lo que es el dolor físico y la angustia emocional. En la carta a los Hebreos capítulo 4 versículo 15, se nos recuerda que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. La identidad de Jesús nos asegura que Dios nos entiende por experiencia propia. El Salvador no solo vino a pagar una cuenta, vino a caminar nuestro camino para abrirnos una senda de regreso al Padre. Él es el Logos eterno, el Rey que se despojó en la kenosis, y el segundo Adán que venció donde nosotros fallamos. Si el diagnóstico era una separación insalvable, la identidad del Salvador es la garantía de que el rescate es posible. En nuestro próximo tema, exploraremos exactamente cómo este Salvador ejecutó ese rescate en el momento más oscuro y glorioso de la historia, la cruz. Pero por hoy quédate con esta verdad: el Dios que te creó es el mismo Dios que se hizo como tú para que tú pudieras volver a estar con Él. Si quieres profundizar más en la identidad de Jesús y su obra, apóyanos con un like, suscríbete para completar este viaje por la serie del Evangelio, activa la campanita para no perderte nuestros próximos videos, y comparte este estudio con alguien que necesite conocer hoy la verdadera identidad de su Salvador. Nos vemos en el próximo episodio.